El Homo sapiens, o los humanos modernos, han estado en el planeta durante más de 200.000 años, desde tablillas de 5.000 años de antigüedad hasta el libro más misterioso jamás escrito. Aquí hay 20 idiomas antiguos decodificados por inteligencia artificial. Número 20. La IA decodifica tablillas de 5.000 años de antigüedad. Hace 5.000 años, en el corazón de la antigua Mesopotamia, los escribas presionaron símbolos en forma de cuña en arcilla húmeda, preservando los registros escritos más antiguos de la humanidad en una escritura conocida como cuneiforme. Avanzamos rápidamente hasta hoy, y la gran cantidad de estas tablillas, más de 500, ha abrumado a los académicos con solo una fracción traducida. Todo cambió con la inteligencia artificial. Recientemente, un innovador modelo de IA desarrollado por investigadores ha dado un gran paso adelante en la decodificación de estos textos antiguos. La escritura cuneiforme es un idioma difícil de leer, en el que un único símbolo representa varios sonidos o significados según el contexto. No solo eso, sino que las tablillas que hemos obtenido están dañadas o fragmentadas, lo que hace que el rompecabezas sea mucho más difícil. Sin embargo, los investigadores han desarrollado un modelo de IA que puede traducir la escritura cuneiforme directamente al inglés, incluso rellenando las piezas faltantes de las tablillas rotas, prediciendo cuál podría haber sido el texto original. Durante el año pasado, la IA nos ha ayudado a decodificar y descifrar decretos reales y otros escritos realizados hace 5.000 años. Número 19. La IA ayuda a descifrar un idioma antiguo. Desafió la traducción durante un siglo entero. Desde que era joven, Yaming Luo se ha preguntado sobre los idiomas olvidados y muertos del mundo. Y así, cuando se convirtió en estudiante de doctorado en informática en el MIT en 2015, decidió dedicarse a este interés a largo plazo. Con su asesor, Luo comenzó a buscar una forma de comprender y revivir los idiomas perdidos. Entre las escrituras que intentó desentrañar se encuentra el antiguo idioma ugarítico, una escritura de alrededor de 1300 a.C. Los académicos han vinculado durante mucho tiempo este idioma con el hebreo primitivo, pero ese es el alcance total de años de investigación. Durante décadas, este idioma desconcertó a los académicos. Luo y su equipo, dirigido por la profesora Regina Barzilai, han desarrollado un modelo de traducción automática neuronal que puede descifrar el ugarítico con una precisión notable. Ahora bien, ¿qué es el ugarítico? Es similar al cuneiforme, lo que dificulta su descifrado porque no tiene espacios claros entre las palabras, y muchos símbolos pueden tener múltiples significados según el contexto. Los métodos tradicionales requerían que los expertos juntaran estos textos manualmente durante años. Sin embargo, el modelo de inteligencia artificial de Luo funciona simplemente reconociendo patrones en el idioma antiguo y asignándolos a idiomas conocidos como el hebreo. Utiliza un enfoque de flujo de costo mínimo, lo que básicamente significa que la IA busca la forma más eficiente de decodificar caracteres comparándolos con lo que ya sabemos sobre otros idiomas antiguos. No solo decodifica palabras, también puede descubrir relaciones semánticas, lo que brinda a los académicos pistas sobre cómo se podría haber usado el ugarítico en la vida cotidiana. Número 18. IA para descifrar el texto de un pergamino quemado. El desafío del Vesubio es un concurso mundial para descifrar los pergaminos carbonizados recuperados en lugares devastados por el monte Vesubio en 2023. Su primer ganador fue anunciado como Luke Ferriter, de 21 años. Luke hizo algo increíble. Es la primera persona en más de 200 años en leer parte de un pergamino que quedó enterrado en la erupción del monte Vesubio. Verás, además de descifrar la escritura, incluso ver los símbolos en sí es un desafío. Los rollos recuperados alrededor del Vesubio están tan carbonizados por el calor volcánico que parecen más troncos quemados que manuscritos y se deshacen en polvo al más mínimo contacto. Sin embargo, gracias a la IA, Ferriter descifró una palabra del antiguo texto Porphyros, su significado púrpura. Pero ¿cómo logró Ferriter tal hazaña? Desarrolló un algoritmo que detectaba diminutos patrones de crujidos en la estructura de los rollos que correspondían a la tinta antigua. Gracias a este ingenioso método, ganó $40.000 por identificar la primera palabra del rollo. Hoy, se cree que este papel quemado procedía de una biblioteca en una villa que pudo haber pertenecido al suegro de Julio César.
Los académicos creen que podrían estar esperando a ser desenterrados miles de rollos más, que podrían contener obras perdidas de filosofía, historia o literatura. Número 17. La IA de Google descifra jeroglíficos antiguos. Google domina muchos campos, incluida la investigación de IA. Recientemente, Google desarrolló y presentó Fabricius, una herramienta impulsada por IA que cambia la forma en que entendemos los jeroglíficos del antiguo Egipto. Lanzada por Google Arts and Culture en colaboración con expertos de la Universidad Macquarie, Ubisoft y Cycle Interactive, Fabricius está diseñada para ayudar a los investigadores y al público en general a comprender fácilmente los jeroglíficos. Fabricius utiliza el aprendizaje automático para descomponer los 1000 caracteres distintos que componen la escritura jeroglífica, una escritura utilizada durante miles de años por los antiguos egipcios. La herramienta tiene 3 modelos principales: aprender, jugar y trabajar. En el modo de aprendizaje, los usuarios pueden explorar la historia de los jeroglíficos y practicar el dibujo de símbolos, que luego son analizados por la IA para comprobar su precisión. El modo de juego permite a los usuarios escribir sus propios mensajes y convertirlos en jeroglíficos, casi como emojis antiguos. El modo de trabajo, por otro lado, permitirá a los académicos cargar imágenes de jeroglíficos y decodificarlos a través de la IA, acelerando un proceso que antes requería años de trabajo manual. Esto significa que Fabricius es la primera herramienta digital que utiliza inteligencia artificial para decodificar jeroglíficos. ¿Te imaginas lo sorprendidos que estarían los egiptólogos y académicos de la época si supieran que una máquina podría hacer ahora el trabajo que a ellos les llevó años en realizar en minutos? Antes de esto, los egiptólogos tenían que examinar minuciosamente los libros para traducir estos símbolos antiguos. Ahora, Fabricius proporciona una forma más rápida y eficiente de analizar y comprender estas inscripciones, ayudando a los académicos a decodificar textos del mundo antiguo a un ritmo nunca antes posible. La mejor parte es que esta herramienta también es de código abierto, lo que significa que puede evolucionar y mejorar con las contribuciones de la comunidad de investigación global. Número 16. Lineal B, las escrituras más desconcertantes de todos los tiempos. En 1900, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans, que estaba visitando el palacio de Cnosos en Creta, se topó con una escritura misteriosa. Ahora se la conoce como Lineal B, y a pesar de años de investigación, el Lineal B no se descifrará hasta después de que Evans falleciera. En 1953, Michael Ventris, arquitecto inglés y lingüista autodidacta, descifró finalmente la escritura lineal B. Sin embargo, no lo hizo solo, ya que el éxito de Ventris se basó en el trabajo fundacional de Alex Cover, un clasicista brillante que analizó meticulosamente la estructura de la escritura. Cover fue el primero en proponer que la escritura era flexiva. El significado de las palabras estaba compuesto por raíces y terminaciones era crucial. Pasó años catalogando casi 200 fichas, identificando patrones y conexiones en los signos de la escritura lineal B, sentando las bases para Ventris. Ventris hizo su descubrimiento histórico al reconocer que algunas palabras en las tablillas corresponden a nombres de lugares en el griego clásico posterior. Esto le permitió hacer coincidir sílabas y valores fonéticos, revelando que la escritura lineal B no era una misteriosa lengua minoica como se pensaba originalmente, sino más bien una forma temprana del griego. Este descubrimiento cambió la comprensión de la historia de la antigua Grecia, haciendo retroceder varios siglos la cronología del griego escrito. A pesar de que se ha descifrado, todavía quedan varias tablillas escritas en B lineal por descifrar en rojo. Ahí es donde entra en juego la IA. Un equipo de investigadores del MIT y Google Brain desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático capaz de traducir automáticamente la escritura con una precisión impresionante. La IA funciona identificando cognados o palabras con un origen compartido y utilizando estructuras conocidas del idioma griego para traducir la B lineal. El sistema fue entrenado para buscar patrones específicos en la estructura de la escritura y logró una precisión de alrededor del 67,3% en la traducción de la escritura al griego moderno. Se trata de una mejora significativa con respecto a los métodos anteriores, que eran manuales y consumían mucho tiempo. Número 15. Una misteriosa escritura utilizada por los antiguos minoicos. Si existe la B lineal, por supuesto,
También existe la A lineal, y probablemente te estés preguntando de dónde surgió su nombre y cómo se conectan las dos. El lineal A es la escritura que utilizaban los minoicos en la isla de Creta. El lineal B, por otro lado, es una adaptación de este y fue utilizado por los micénicos en la Grecia continental. Al igual que el lineal B, el lineal A fue descubierto en 1900 por Sir Arthur Evans. Esta escritura data de entre 1800 y 1450 a.C. y se utilizaba principalmente con fines administrativos y religiosos. A pesar de su similitud con la escritura lineal B posterior, que fue descifrada como una forma temprana del griego, el lineal A sigue sin descifrarse, en gran medida porque se desconoce el idioma que codifica y no tenemos idiomas o escrituras con las que compararlo. Sin embargo, los avances recientes en inteligencia artificial y aprendizaje automático están dando esperanza a los investigadores. Los investigadores de instituciones como el MIT y DeepMind de Google están utilizando la inteligencia artificial para analizar el lineal A de formas que antes no eran posibles. Al entrenar redes neuronales en escrituras conocidas como el lineal B y otros idiomas antiguos, estos sistemas pueden detectar patrones y relaciones entre símbolos que los humanos pueden haber pasado por alto. La capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de datos rápidamente e identificar estructuras lingüísticas ha dado lugar a grandes avances, especialmente en la comprensión de los sistemas numéricos y algunos signos comunes utilizados en la A lineal. A medida que la IA sigue evolucionando, muchos esperan que esta tecnología acabe descifrando el código de la A lineal. Número 14. La IA descifra textos griegos rotos mejor que los humanos. Hay muchas cosas que temíamos que la IA nos superara, y tal vez descifrar y decodificar idiomas debería estar en lo más alto de la lista. La IA DeepMind de Google, conocida como Ítaca, está revolucionando la forma en que desciframos textos griegos antiguos dañados, y lo está haciendo mejor que los humanos. Ítaca, que lleva el nombre de la tierra natal de Odiseo de la Odisea de Homero, se desarrolló para restaurar inscripciones fragmentadas que tienen miles de años. Verá, muchos textos griegos se obtienen de libros o tablillas que se han desgastado o fragmentado. Esto significa que han sufrido daños a lo largo de los siglos, lo que hace que los textos estén incompletos, y la restauración manual sería un desafío, al menos para los humanos. Sin embargo, para la inteligencia artificial, reconstruir estos textos es fácil. Al entrenar a Ítaca con más de 60 inscripciones griegas antiguas, alimentándola con patrones de letras y palabras, junto con la edad y el origen geográfico del texto, los investigadores pudieron crear un modelo de IA que puede predecir y leer fácilmente el griego defectuoso. Número 13. La IA ayuda a desvelar el secreto de la lengua etrusca. Los etruscos eran un pueblo que dominaba el centro de Italia mucho antes del ascenso de Roma. Son uno de los grupos de personas más misteriosos de la historia. A pesar de que han dejado muchos artefactos inscritos con su lengua, sabemos muy poco sobre lo que escribieron. Esto se debe a que el etrusco no tiene muchos textos supervivientes y no parece estar estrechamente relacionado con ningún idioma conocido. Una iniciativa reciente liderada por equipos que utilizan modelos de traducción automática neuronal similares a los que han ayudado a descifrar escrituras antiguas como la lineal B, está intentando romper las barreras del etrusco. Estos modelos de IA están entrenados para reconocer patrones lingüísticos en texto incompleto o fragmentado, lo que ayuda a los investigadores a predecir palabras o símbolos que faltan y compararlos con otros idiomas de la misma época. Se espera que estos algoritmos, que pueden procesar conjuntos de datos masivos de descripciones antiguas, ayuden a identificar estructuras gramaticales y vocabulario en la escritura etrusca. Hoy, se utilizan herramientas de inteligencia artificial para analizar un acero de 2500 años de antigüedad descubierto cerca de Florencia. Con la ayuda de la IA, finalmente podríamos aprender más sobre uno de los pueblos antiguos más misteriosos de Europa. Número 12. El modelo de IA puede traducir idiomas muertos. Acadio. Quizás hayas oído hablar de este idioma antes. Después de todo, es uno de los idiomas más antiguos del mundo y al mismo tiempo, uno de los más difíciles. El acadio hablado en la antigua Mesopotamia se escribía en cuneiforme, una escritura formada por símbolos en forma de cuña impresos en tablillas de arcilla. Tenemos un volumen enorme de textos sin traducir,
pero solo un número limitado de personas puede leer acadio con AIH. Esto ya no será un problema. Durante siglos, el acadio tuvo que ser transliterado minuciosamente, lo que significa que se convirtió en caracteres latinos antes de ser traducido al inglés. Sin embargo, con un nuevo modelo de inteligencia artificial, ahora podemos evitar gran parte de este proceso laborioso. Piense en este modelo como un traductor de Google, excepto que se usa para idiomas muertos. Lo sorprendente es que ha alcanzado una impresionante precisión del 97% al traducir a transliteraciones latinas, y también funcionó bien al traducir directamente al inglés. Sin embargo, tiene dificultades con textos literarios o más creativos, a veces produciendo resultados incorrectos. Aún así, cuando se utiliza con académicos, esta IA sería útil para ayudarnos a comprender los escritos acadios que nos dejaron. Número 11. La IA descifra el código Enigma en 10 minutos. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas hicieron uso de un dispositivo de cifrado conocido como la máquina Enigma. En una época en la que incluso el más mínimo detalle filtrado al enemigo podía cambiar el curso de la batalla. Cada mensaje era de la máxima confidencialidad. Inventada por Arthur Scherbius en la década de 1920, la máquina Enigma estaba destinada inicialmente a un uso comercial, pero fue rápidamente adoptada por el ejército alemán. La máquina Enigma funciona transformando los mensajes en códigos aparentemente indescifrables, mediante la codificación de los mensajes mediante un complejo sistema de rotores y circuitos eléctricos. Cada letra escrita en la máquina sería reemplazada por otra letra del alfabeto, y la configuración específica de los rotores de la máquina garantizaba que el cifrado cambiara constantemente. Esto hacía que fuera extraordinariamente difícil de descifrar, ya que la máquina podía configurarse en billones de combinaciones posibles. Solo otra máquina Enigma es capaz de descifrar el código, o al menos así era hasta hace poco. Número 10. Investigadores en Turquía usan IA para leer tablillas hititas cuneiformes. Los investigadores en Turquía están usando IA para desvelar los misterios de las antiguas tablillas cuneiformes hititas, un proyecto que marca el primero de su tipo a nivel mundial. Los hititas, una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, dejaron miles de tablillas escritas en cuneiforme, que documentan su vida política, social y religiosa. Sin embargo, descifrar manualmente estos textos ha sido un proceso lento y propenso a errores. En colaboración con la Universidad de Ankara y el Ministerio de Cultura y Turismo, los investigadores turcos han digitalizado casi 2.000 tablillas del Museo de Civilizaciones de Anatolia y otros museos. Mediante el uso de fotografías de alta resolución y escaneo 3D, estas imágenes digitalizadas se introducen en un sistema de IA que analiza y traduce el texto. Las primeras etapas del proyecto ya han demostrado un éxito significativo, con una IA que logra una tasa de precisión del 75% en la traducción de la escritura antigua. Con el tiempo, podremos aprender los secretos de otra civilización antigua gracias al poder de la IA. Número 9. La lengua ibérica perdida. La lengua ibérica, hablada por los antiguos habitantes de la península ibérica mucho antes de la llegada de los romanos, sigue siendo uno de los grandes enigmas lingüísticos de la antigüedad. A diferencia de otras lenguas antiguas, el ibérico carece de un pariente directo, como el latín para las lenguas romances, lo que hace que sea especialmente difícil de descifrar. Pero ahora la IA está entrando en escena. Los investigadores del Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial del MIT, o CISAIL para abreviar, han desarrollado un nuevo algoritmo de aprendizaje automático para ayudar a descifrar lenguas muertas como el ibérico. Este modelo impulsado por IA no requiere que la lengua tenga un pariente moderno cercano. En cambio, analiza los patrones de cambios de sonido en las lenguas, asignando palabras en ibérico a contrapartes de sonido similar en lenguas conocidas. Esta técnica ya ha desafiado viejas hipótesis, como la idea de que el ibérico estaba estrechamente relacionado con el vasco, sugiriendo en cambio que las dos lenguas no están directamente conectadas. Utiliza principios lingüísticos avanzados para comprender la evolución de los sonidos del lenguaje y tiene el potencial de identificar significados semánticos de palabras, incluso cuando no hay un equivalente moderno para comparar. Número 8. La IA en el misterio detrás de los rollos del Mar Muerto.
Los rollos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Descubiertos entre 1947 y 1956 cerca del Mar Muerto, gran parte de estos rollos de 2000 años de antigüedad sigue siendo un misterio. Sin embargo, estamos seguros de que estos incluyen textos bíblicos, comentarios, himnos y reglas comunitarias escritas por una secta misteriosa. Recientemente, los investigadores han comenzado a usar IA para estudiar los rollos del Mar Muerto. Entre los papiros más grandes identificados por IA, se encuentra el Gran Rollo de Isaías, uno de los rollos del Mar Muerto más largos e intactos. Gracias a la IA, ahora sabemos que probablemente fue copiado por dos escribas diferentes. La IA utilizó técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones para analizar los detalles más pequeños de la escritura, como el grosor y la curvatura de cada letra. Este nivel de precisión permitió a los investigadores detectar diferencias invisibles para el ojo humano, lo que confirmó la presencia de dos escribas distintos trabajando en el mismo documento. Número 7. La IA y uno de los mayores hallazgos literarios de Constantinopla. El Palimpsesto de Arquímedes es un manuscrito de 1000 años de antigüedad que contiene escritos previamente desconocidos del antiguo matemático griego Arquímedes. Desde su descubrimiento, ha sido aclamado como uno de los mayores hallazgos literarios de Constantinopla. Si no está familiarizado con ellos, los palimpsestos son escritos que se han borrado para dejar espacio para más escritos, pero que aún permanecen visibles hoy en día. La IA y las tecnologías de imágenes avanzadas están ayudando a los investigadores a recuperar estos textos ocultos. Mediante imágenes multiespectrales e inteligencia artificial, los académicos ahora pueden separar las capas de escritura, revelando las obras originales de Arquímedes debajo de lo que hemos descubierto hasta ahora, escritos geniales de Arquímedes sobre el infinito y la geometría, y un método bastante similar al cálculo moderno. ¿Quién sabe qué otras cosas podría revelar la inteligencia artificial sobre los grandes escritos de Arquímedes? Número 6. Los huesos del oráculo chino decodificados por IA. Los huesos de la aurícula son huesos que fueron inscritos con caracteres chinos tempranos que se usaban para la adivinación durante la dinastía Shang. A pesar de años de intentos, estos huesos han permanecido indescifrables. Sin embargo, hoy, finalmente podríamos desentrañar el misterio detrás de estos huesos. Investigadores de la Universidad Xian Jiaotong de Liverpool y la Universidad Renmin han desarrollado una herramienta de aprendizaje profundo llamada Bone 2, VEC, no solo para analizar estas inscripciones, sino también para determinar si los antiguos escribas eran zurdos o diestros. Al estudiar el ángulo, la presión y los patrones de trazo de las inscripciones, la IA puede detectar las características físicas sutiles del estilo de escritura. Esta investigación impulsada por IA ayuda a los arqueólogos a analizar las 160 piezas de huesos de la aurícula descubiertas hasta ahora con una eficiencia y precisión sin precedentes. Hoy, encontramos varios huesos inscritos con símbolos simples que representan las palabras luna, río, hierba, adivinación, lágrimas y más. Número 5. La IA desvela los secretos del lenguaje de las abejas. No puedo decir que el lenguaje de las abejas sea antiguo, pero es una de las cosas que la IA nos está ayudando a aprender. Durante décadas, los científicos se han sentido desconcertados por el baile de meneo, que es un movimiento que realizan las abejas como forma de comunicación. Recientemente, un grupo de estudiantes de BYU está descifrando el lenguaje de las abejas. La investigación, dirigida por estudiantes de varias disciplinas como informática y biología, implica la construcción de una colmena especializada con paredes de plexiglás transparente. Al usar cámaras para rastrear los movimientos de las abejas, los estudiantes introducen estos datos en un sistema de IA que han desarrollado, que puede interpretar los bailes de meneo. La IA analiza el ángulo y la duración de los movimientos para determinar la ubicación precisa de las fuentes de alimento en relación con el sol. Como explica el profesor de BYU Sean Warnick, este enfoque basado en IA permite al equipo identificar patrones en la forma en que las abejas toman decisiones complejas, lo que demuestra lo sofisticados que son realmente estos insectos. Número 4. IA descubre un hermoso himno perdido en un texto antiguo. En 2023, los investigadores anunciaron un sistema de IA
capaz de descifrar fragmentos de antiguos textos babilónicos. Este modelo, conocido como Fragmentarium, podría ser el secreto para descifrar los secretos de algunas de las historias más antiguas jamás escritas por humanos, incluida la epopeya de Gilgamesh. Desarrollado en la Universidad Ludwig Maximilian, este sistema de inteligencia artificial puede procesar miles de tablillas de arcilla fragmentadas y unir las inscripciones cuneiformes que han sido casi imposibles de descifrar para los humanos debido al daño o la pérdida a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial funciona analizando patrones en decenas de miles de fragmentos de texto, lo que permite a los investigadores reconstruir secciones de la literatura babilónica. Entre estos descubrimientos se encuentra un hermoso himno que describe vívidamente la llegada de la primavera a Babilonia. El himno hablaba de los ríos que regaban las llanuras, el grano que brotaba en los campos y la riqueza y abundancia que siguen a la renovación de las estaciones. Este descubrimiento es significativo porque no se conocían himnos a las ciudades en la literatura babilónica, lo que marca un nuevo género que se ha perdido durante miles de años. Número 3. El uso de IA para leer los textos de Vindolanda. Descubiertas en el antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca del muro de Adriano, las tablillas de Vindolanda son delgadas y frágiles tablillas de madera que contienen mensajes escritos a mano de soldados y civiles estacionados en los confines del Imperio Romano. Escritos en latín, estos textos incluyen cartas personales, listas de compras, invitaciones a fiestas de cumpleaños e incluso quejas sobre el clima local. Por ejemplo, una de las tablillas más famosas es una invitación de cumpleaños de Claudio Severa, la esposa de un oficial romano, invitando a un amigo a celebrar con ella. Uno de los primeros ejemplos conocidos de latín escrito por una mujer, las tablillas se conservaron en tierra anegada, lo que impidió que la madera se pudriera. Una vez descubiertas, revelaron un retrato íntimo de la vida en un fuerte romano alrededor del año 100 después de Cristo, incluidas las relaciones entre los soldados, sus familias y los lugareños. De hecho, hoy en día, las tablillas de Vindolanda se consideran una de las colecciones más importantes de documentos de la época romana. Número 2. Al decodifica el misterioso manuscrito Voynich. La IA decodificó este antiguo libro, y lo que mostró fue inquietante. En 1912, el librero polaco-estadounidense Wilfred Voynich descubrió un manuscrito escrito en un idioma desconocido. Extrañamente, este libro estaba lleno de plantas, mapas astronómicos y figuras humanas en las representaciones más extrañas. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XV, pero a pesar de un intenso estudio, nadie ha podido descifrar su contenido de manera definitiva. Este libro desconcertante se conoce ahora como el manuscrito Voynich, uno de los libros más misteriosos y desconcertantes que se han encontrado. Apuesto a que ya has oído hablar de él. El manuscrito contiene ilustraciones de plantas que no existen, símbolos del zodíaco con adornos misteriosos y diagramas muy complejos que parecen representar procesos o ciclos, ninguno de los cuales ha sido interpretado de manera concluyente. El lenguaje en sí, escrito de izquierda a derecha, está compuesto por una escritura que no tiene relación conocida con ningún idioma, pasado o presente. Esto ha llevado a la especulación de que el manuscrito podría ser un código elaborado, un idioma perdido, o tal vez un manuscrito importante para la humanidad que aún no podemos entender. Si este es el caso, el manuscrito NIST es un poco aterrador. Sin embargo, también hay quienes especulan que era una guía médica medieval, mientras que otros creen que podría haber estado relacionado con la alquimia o alguna forma de texto filosófico. Han circulado muchas teorías sobre su propósito y autoría, incluso en los últimos años, pero nuevamente, ninguna se sostiene. ¿Quién escribió el manuscrito también es un misterio? Número 1. Descifrando el lenguaje de las plantas. En 2023, varias empresas emergentes se han centrado en un tema bastante especializado: las plantas, más específicamente, el lenguaje de las plantas. Empresas emergentes como Ortia se encargan de desarrollar modelos de IA que puedan comprender las señales sutiles que envían las plantas en respuesta a los cambios en su entorno. Estas señales incluyen todo, desde impulsos eléctricos en sus raíces hasta sonidos ultrasónicos emitidos cuando están estresadas. Sencillamente, sí, las plantas se comunican entre sí. De hecho, el modelo de IA de Ortillas
puede interpretar cómo responden las plantas a diferentes estímulos como la luz, las condiciones del suelo y la temperatura. Piense en esta IA como un intérprete del estado de ánimo y la salud de las plantas. No hace falta decir que esta tecnología, si se pone a disposición comercialmente, definitivamente ayudaría a muchos en la agricultura. Permite a los agricultores optimizar cuándo y cómo proporcionan recursos como agua y fertilizantes, haciendo que la agricultura sea más eficiente y sostenible. Sin embargo, esta tecnología todavía está en sus inicios. En las pruebas, el sistema ya ha podido reducir el consumo de energía en invernaderos hasta en un 30% sin sacrificar el rendimiento de los cultivos. Dentro de unos años, podríamos tener un modelo de IA que pueda hablar el lenguaje de las plantas para permitirnos cuidarlas mejor. Nos vemos en el próximo video.